Ahora, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Nehemías y voy a hacer lectura del capítulo 4, los versículos del 7 al 23. Dice la palabra de Dios: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el asombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Y ahora le dejo el lugar a nuestro pastor, que es quien va a dar la predicación en esta tarde. Muy buenas tardes, estimados hermanos, tengan cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor su presencia, su provisión, su protección en nuestras vidas. Y hemos de dar continuidad, hermanos, a las lecturas del libro de Nehemías, en el cual hemos estado basando los temas. Y durante los domingos por la tarde de este mes seguiremos abordando este libro en cuanto a la obra de Dios, una obra latente. Y hoy hemos de abordar el capítulo 4, de los versos 7 al verso número 23. Es sorprendente cómo el Señor ha estado prosperando a su pueblo, pero sabemos que es una tarea ardua, como todo en la vida. Hay muchas veces que nos cansamos, nos fatigamos, y quizás tengamos en mente, ¿verdad?, muchos de los hombres de Dios que tuvieron que pedir nuevas fuerzas al Señor, o como el libro del profeta Isaías, donde evoca la expresión que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán
y levantarán alas como las águilas, o como el indicativo del mismo apóstol Pablo que necesariamente tuvo que decir, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que no caigan los ánimos. Ya se ha avanzado parte de lo que es los muros de Jerusalén, y en el capítulo número 4, verso número 6, dice la Escritura, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y pareciera ser que los ánimos habrían de permanecer, pero a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, encontraremos esta realidad de que vinieron situaciones que buscaron desalentar, desanimar la vida del pueblo, y de esta manera pudieran ellos abandonar esta obra. Y como todo, yo creo que la presión, la oposición, la confrontación en todo ser humano, ahora sí que surte efecto, tiene su influencia, y muchas veces es probable que haya ese deseo de abandonar. Pero aquí está ese indicativo que no decaigan los ánimos. Y pues vamos a abordar esta porción de la palabra de nuestro Dios, abordando 3 secciones que he considerado a la luz de este relato, del 7 al 12, manos en la obra. El texto de la Escritura va a señalar que el pueblo continúa en la labor, pero hay situaciones que han empezado a hacer mella en su ánimo. Y por lo tanto, pues, hay manos en la obra, y como tal hay efectos, hay consecuencias de que el pueblo esté trabajando. Específicamente, los versículos número 7 al versículo número 8, la Biblia va a decir que aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle mucho daño. Por lo que esta realidad, ¿verdad?, manos en la obra, provoca que los ánimos se enciendan. ¿Cuáles ánimos? Los ánimos de los enemigos. En ese sentido se usan frases, cuando se dieron cuenta que los muros comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Hubo furia, hubo enojo. Ya de antemano esta realidad había estado marcando el estado anímico de los opositores. Desde el capítulo número 2, verso 10, la Escritura dice que oyendo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. De igual manera, en el capítulo 4, verso 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y esa es una arma, una herramienta con la cual se está buscando medrar, desalentar y desanimar la construcción del muro. Sí. Así que se encienden esos ánimos, se encolerizan y conspiraron, dice también el texto, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Sabemos que Jerusalén no está en su mejor tiempo, está en una época de reestructuración, de renovación. Están levantando los muros porque desean posicionarse como ciudad. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Bueno, un pueblo que se defiende. En el verso 9 la Escritura dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 2 maneras en que este texto nos señala es orando y velando. Orando, el texto de la Biblia dice: ¿oramos a quién? Oramos a nuestro Dios. La obra era una obra de Dios. Desde que Nehemías entendió que Dios había puesto eso en su corazón, que era un plan de Dios y que él lo llevaría a cabo juntamente con el pueblo. Desde el capítulo número 2, verso 20, él había dicho: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ya lo ha hecho en este mismo capítulo. Él ha orado al Señor en el versículo número 4 ante el escarnio, las burlas
los señalamientos y amenazas de parte de los enemigos, él también hizo una oración en el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Desde el momento que el proyecto estaba gestándose en su mente, en su corazón, Dios lo ha colocado allí. Él ya ha venido orando y colocando todo en las manos del Señor. También velando, porque el mismo texto va a decir, entonces dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En ese sentido, ellos estaban dispuestos a hacer la obra del Señor. Y es de recordar aquel dicho popular que se expresa, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Hay algunas acciones que humanamente tenemos que realizar en fe, en obediencia y en dependencia del Señor. Y en este caso es una muestra de cómo este hombre de Dios está haciendo la obra de Dios. Ánimos que se encienden, un pueblo que se defiende orando y estando manteniéndose en guardia. El mismo Jesús también instó a sus discípulos ante el arresto que vendría hacia su persona y lo que desencadenaría esto. Jesús le dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El mismo Señor Jesucristo dio pauta de que en la vida, no solo en los tiempos difíciles, en todo tiempo hay que orar. El mismo apóstol Pablo instó, ¿verdad? Orad sin cesar, orando en todo tiempo también. Es menester que aún en los tiempos difíciles sepamos también depender de Dios. Ánimos que descienden. Ciertamente el pueblo se defiende, esto crea un desgaste, no solo espiritual, físico, mental, ¿sí? Emocional en ese sentido. El texto va a decir que el pueblo empezó a agotarse, un pueblo que sus ánimos empiezan a descender. Verso 10 al 12, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Algunos factores, leía a alguien que estudia este pasaje también, que aludía a 3 realidades: 1 a la fatiga, 2 a la frustración y 3 al fracaso, y también una cuarta que sería el temor. Y ciertamente el texto habla de fatiga, pues la Escritura señala, ¿verdad? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Toda obra lleva un desgaste. En toda obra se gastan energías. Muchas veces tenemos que renovar estas energías. Así que nuestros ánimos llega el momento que necesitan ser renovados. Nuestras fuerzas, nuestra fe fortalecida, nuestro espíritu vigorizado. Y esto sabemos que solo proviene de la mano de nuestro Dios. En ese aspecto también hay una cierta frustración allí manifiesta cuando ellos dicen, y el escombro es mucho. O sea, un muro o una muralla que ha sido derribada no en su totalidad, pero sí demanda demasiado trabajo. Es una tarea ardua, dimensionada, por lo que esto también es creado. ¿Cuándo vamos a terminar? Además, si atendemos a esta situación de amenaza, de conspiración, tendríamos que abandonar el muro. Así que el escombro es mucho. Finalmente sienten esa frustración que les lleva a tener esa sensación de fracaso. No podemos edificar el muro. Ya ellos estaban, el verso número 6 dice que estaban animados y lograron avanzar el muro hasta la mitad. Pero todavía hay mucho trabajo que realizar. Por lo tanto, esa sensación de fracaso, no podemos edificar el muro. Pareciera ser que el pueblo ya se está dando por vencido y que los enemigos están saliendo con la suya. Y es cierto, muchas veces tendemos a desfallecer, nuestras fuerzas se agotan también. Y es allí donde el texto de la Escritura nos va a hablar de esta realidad.
Muchos de nosotros hemos vivenciado probablemente también esa sensación de fracaso. Muchas situaciones son complicadas, son difíciles. Y sobre todo ello, esto es como un desencadenamiento de situaciones, fatiga, frustración, fracaso, y de ahí la debilidad viene el temor. Y esa expresión lo dice porque los enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esa era la finalidad de los enemigos. No solo dice hacer cesar, los entremos en medio de ellos, se infiltren, se posicionen, los matemos y hagamos cesar la obra. Si se diera cabida al enemigo, y haría estragos. Como bien la parábola de Jesús, allá en la parábola en cuanto al el buen pastor, Jesús cita que el ladrón, el que no es el pastor, ¿sí?, dice que solamente llega para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 señala esa realidad. Pero de igual manera el apóstol Pablo señala en el libro de Efesios 4, cuando habla acerca de la ira, 4:25 y 26 de Efesios, que no demos lugar al diablo. En el sentido de verdad que él llegará para estropear y desparramar. En nuestras vidas también el temor hace mella, infunde ese debilitamiento y detiene muchas de las acciones que el hombre pudiera realizar. Por el miedo muchas situaciones no se han dado, se han dejado de hacer, han claudicado. Ahora, es allí donde ciertamente el estar en la obra ha implicado que ellos se vean inmersos en estas circunstancias y que se haya desencadenado todo este mundo de situaciones. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo habló que cuando se hace la obra de Dios, cuando se está en la palabra y se busca de Dios, Él ejemplificó los dos cimientos: aquellos que edifican sobre la roca, aquellos que edifican sobre la arena. Para ambos las mismas situaciones de vida van a suceder. Los ríos, los vientos, las inundaciones, dice la lluvia, y van a golpear duro contra la casa. Los resultados dependerá de dónde está edificada la casa o la vida. ¿En dónde está edificada la vida del pueblo? ¿En quienes tienen su confianza y su esperanza? ¿Claudicarán? ¿Desfallecerán? ¿En realidad permitirán que los rumores, que la conspiración, todo lo que hay en contra de ellos haga cesar la obra? ¿Se darán por vencidos? Bueno, según los versos 13 al 18, encontramos que siga la obra. No se detiene, la obra debe continuar. Y debe continuar, he considerado puntualizar algunos señalamientos. Debe continuar con posicionamiento, sin amedrentamiento, con entendimiento y con atrevimiento. El verso 13 claramente nos va a decir con posicionamiento. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El pueblo era necesario, aún, como diría el apóstol Pablo, ¿no?, sacar fuerza de la debilidad. Suele pasar que en los momentos críticos es donde más se nos demanda energía, se nos demanda entendimiento, sabiduría, el saber proceder. Es allí donde empiezan las estrategias de este líder. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Los posicionó, los ubicó, los organizó. Y en ese sentido el texto dice, y les instó, ¿verdad?, a que mantuvieran la guardia. Siempre el término firmeza se ha usado en la Biblia. Estad firmes, portaos varonilmente, mantener vuestra firmeza. Y es que es necesaria, porque de verdad cuando uno deja que la confrontación y los demás hagan y deshagan, a veces es necesario un posicionamiento ante los diferentes retos y desafíos de la vida. Y este hombre de Dios posiciona al pueblo para decir: vamos a defender
lo que estamos haciendo. No es una obra nuestra, es la obra del Señor. Este posicionamiento requería que lo hicieran sin temor alguno, sin amedrentamiento. El mismo verso 14a, parte A, le dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. Esta expresión de temor ha acompañado a hombres de Dios y a no hombres de Dios. Muchos han superado el temor y el miedo, porque finalmente el libro de Proverbios 29 va a decir que el miedo paraliza, ¿sí? Nos deja sin movimiento alguno. En ese aspecto, el texto de la Escritura va a instar a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Les dije: no temáis delante de ellos. Desde el momento que el temor se apoderara, empezarían a desertar, a huir, a esconderse. El miedo, en este sentido, ¿verdad?, como Adán también tuvo cuando pecó contra el Señor, más que temor a Dios, tuvo miedo de Dios, empezó a esconderse. Y esto no era el tiempo de echarse a correr, no era el tiempo de esconderse, era el tiempo de continuar, en este sentido, la obra de Dios. Ahora, este temor no estaba bien, prácticamente estaba trazado para hacer cesar la obra. Pero la intención de este hombre de Dios es posicionarlos en este sentido, que tuviesen valor, pero también en la Escritura va a señalar que sin amedrentamiento. Ahora, ¿qué les daría fuerzas? ¿Qué renovaría sus ánimos? ¿Qué les permitiría mantenerse firme? Y es ahí donde la obra habría de continuarnos con posicionamiento, sin amedrentamiento y con entendimiento. ¿Qué es lo que ellos tenían que tener en mente? Muy presente, que es aquello que deberían permear toda su mente y su corazón y su acción. La expresión es: después de expresarle no temáis delante de ellos, él les va a decir: acordaos del Señor, grande y temible. ¿Sí? Acuérdense que no estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, diría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es allí donde la expresión acordaos de quién, y dos formas que usa el término. Señor nos está hablando del gobernador, del soberano, del que está por encima de todo, por todos y en todo. Grande y temible. No, ¿quién hay como nuestro Dios? Y temible porque se ha conocido las hazañas, los portentos del Señor. El pueblo es testigo de dónde los ha sacado el Señor, por dónde los ha traído, lo que han atravesado, y finalmente allí están todavía. Acaban de pasar, en ese sentido, ¿verdad?, años en cautiverio, pero de allí los liberó el Señor, los volvió a la tierra y ahora les está permitiendo levantarse. Acuérdense del Señor. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo del Señor. Está Dios por nosotros. Y Dios ha de bendecir, ha de prosperar esta obra. Pero finalmente, pues, debemos darle siempre el primer lugar a Él. Honrarlo en todo cuanto hagamos y decidamos. En ese sentido, surge ese entendimiento de que es una identidad donde ellos son su pueblo y el Dios de dioses es el Señor de ellos. A ese grado los insta, porque formalmente les va a decir: no solo se amedrenten, y en ese entendido de que Dios está con nosotros, luchemos. Y es ahí donde les dice: la obra debe continuar también con atrevimiento. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a defender este lugar. Vamos a defender la obra, nos vamos a defender. Y finalmente, ¿verdad?, es Dios el que saldrá por nosotros. Así que tenían que tener esa determinación, esa decisión, resolución de hacer frente. Sabemos bien que en ese tiempo, ¿verdad?, tenían que defenderse de esa manera. Esperemos en el Señor, ¿verdad?, que cada uno de nosotros
sepamos siempre buscar de Él, tener entendido, como Pedro también podría decir la verdad, que ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, nosotros primeramente tenemos que santificar al Señor en vuestros corazones y debemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Que Dios dé gracia, sabiduría para poder hacer posicionamientos y todo lo que emprendamos en el nombre del Señor, confiando de que Él ha de prosperar nuestras acciones. Dios es con su pueblo, esto lo entienden. El verso número 15 va a decir que cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno con su tarea o a su tarea. Dios es su pueblo, la obra debía continuar. La obra fue retomada con apasionamiento y con detenimiento. El entendimiento, aquí está la palabra de nuestro Dios confirmando lo que ya Él les ha instado y el pueblo ha ejecutado tal y cual. ¿Sí? Hay muestras aquí de la escritural de que en realidad sí, la obra continuó y continuó con un entendimiento de que Dios está con ellos. El versículo número 15 así lo expresa. Nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido. Sabemos que están conspirando, que quieren hacer cesar la obra, que quieren desaparecernos y borrarnos del mapa. Pero Dios está con nosotros y Él nos ha librado de muchas situaciones, de imperios poderosos nos ha librado. Y este caso, de verdad, y esto no será la excepción. Dios seguirá con nosotros. Como ha estado con los nuestros, seguirá con nosotros. Sin amedrentamiento. El mismo texto va a decir que no solo hubo entendimiento, sino también hubo posicionamiento. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nuevamente mantuvieron guarda, hicieron frente, defendieron el lugar y el texto dice que se plantaron firmes. Y cada uno en su tarea. Y sin amedrentamiento, el verso 16 va a decir, desde aquel día, o sea, las cosas cambiaron, los ánimos se renovaron, la fe se robusteció, el espíritu se vivificó. Después, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Pero de igual manera con atrevimiento. ¿Sí? El texto va a decir así, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Es interesante entonces cómo ver la respuesta. Cuán importante es que no decaiga la fe, que no decaiga la esperanza, que nos mantengamos firmes en lo que Dios ha dicho. Y si Dios es con nosotros, reitero, ¿quién contra nosotros? Por lo que un entendido nuevamente va a llegar a ellos. Ellos han decidido en ese sentido mantener manos en la obra, que la obra continúe. Pero ahora la realidad es que lo que ellos están realizando es una gran obra. Los versos 19 al 23 nos va a hacer de manifiesto la importancia de poder tener un entendido de la realidad, de la dimensión, de la extensión, de lo que estamos haciendo. Porque a veces menorizamos lo que estamos haciendo y nos confiamos. Pero tenemos que ser realistas. Que el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Hay situaciones que no son nada sencillas, no son nada fáciles. No sé, quizás sudor, lágrimas, o como el libro de Hebreos va a decir, quizás hasta sangre. Tienen precios muy costosos. Y lo que Nehemías va a recordarle al pueblo es que lo que están haciendo no es algo tan fácil de llevar a cabo. Por ello, todo lo que han pasado, todo lo que se ha levantado en su contra,
Dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Esto demandaba de que el pueblo tuviera, en ese sentido, un entendido de la dimensión de lo que estaban realizando. Otra, las posiciones que guardaban. ¿Sí? Por eso les hizo ver lejos, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos a los otros. Así que es importante la expectación. ¿Sí? Por eso les hace ver en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Ciertamente atentos a lo que están haciendo, concentrados también, pero con los sentidos muy alertas, porque el enemigo puede caer tarde que temprano. Pedro usaba esta figura de Satanás cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Al cual resistid firmes en la fe, dice. Y que no es el único que sufre, dice, también nuestros hermanos en todo el mundo sufren. Así que tenemos que depender siempre del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto implicaba hacer la obra con expectación. Esta obra demandaba esa expectación, estar atentos, pero de igual manera hablaba de esa involucración, de involucrarse y permanecer en la obra. Nosotros pues trabajamos en la obra, dice el texto. No claudicaron, aun cuando estuvieron a punto de desfallecer. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Pero también demandaba esa disposición. También dije al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirva de centinela y de día en la obra. La permanencia y la disposición. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es una gran obra que va a demandar que nos ubiquemos, que nos reconozcamos, que nos organicemos, que permanezcamos, que nos dispongamos, que estemos, ahora sí que hagamos la obra detenidamente, sabiendo bien qué estamos haciendo y que cada golpe, cada martillazo, todo lo que estamos haciendo, porque había un sinfín de personas. De antemano, los versículos número 17 hace este señalamiento: los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano, dice, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ciertamente hay que atender los asuntos de la vida, pero también tenemos que estar inmiscuidos en el reino de Dios y en su extendimiento, más allá de las cuatro paredes del templo. Si Dios en su favor, en su gracia, nos ha permitido ser parte de su iglesia, doquiera donde usted esté, se posicione, labore profesional, vocacionalmente, allí Dios le ha de usar para su gloria, para su honra. Esta obra realizada entonces demandó sudor, demandó lágrimas, demandó esfuerzo, dependencia de Dios sobre todas las cosas, el no desfallecer. Toda obra entonces requiere de esa intencionalidad, de saber qué se está logrando, qué se está buscando, hacia dónde se está yendo. ¿Sí? Debe haber intención en todo lo que hacemos, pero también debe haber intencionalidad, pero también debe haber intensidad. Fuerza, esmero, pasión en lo que uno está haciendo. Alabamos al Señor por este ejemplo marcado aquí, ¿verdad? Que aunque hubo oposición, también se defendió y se continuó lo que de Dios se había recibido para llevar a cabo. Es muy cierto entonces, a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, que aquí hay emociones de por medio. Los enemigos se encolerizaron y conspiraron, pero también los ánimos de los constructores empezaron también a claudicar. Cuán importante es también un manejo de emociones. Entonces, todos nosotros nos emocionamos. Dios nos ha hecho seres emocionales también. ¿Sí? Y aquí el texto nos habla de ese dominio, cuán importante es ese manejo de dominio propio.
El texto de la Biblia nos va a decir, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero también en el libro de Eclesiastés 7:9 nos va a hablar que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No podemos vivir simplemente, ¿verdad?, con acaloramiento siempre. Tenemos que aprender a tener esa madurez emocional, pedirle al Señor por fortaleza, por la guía de su Espíritu Santo. En cuanto al manejo de emociones, es importante pues el depender del poder del Señor y de la guía del Espíritu Santo. Pero de igual manera, ante los deseos de abandonar, siempre el Señor instó a los suyos, como en el caso de Josué, en los capítulo 1, versos 6, 7 y 9, siempre le decía solamente esfuérzate y sé valiente. Y le reiteraba, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, del 27 al 31, encontramos esta frase que escuchamos, ¿verdad?, que Jehová nos desfallece, antes bien, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hace ese señalamiento, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el mismo profeta en el capítulo 41, verso 10, donde le dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi mano. En ese sentido, pues, el texto ha instado a que busquemos renovar siempre nuestras fuerzas en el Señor. Y más que confiar en nuestras estrategias, ciertamente aquí encontramos estrategias. Los coloqué, los ubiqué, estuvimos a la expectativa en la retaguardia, pero atentos a lo que estaba aconteciendo. Este texto nos va a poner de manifiesto que mejor es poner la mira en Dios que en las circunstancias. ¿Sí? Mejor es poner la mira en Dios que en las circunstancias, o confiar en nuestras estrategias, en nuestro poder, en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestras capacidades. Dios nos las ha dado y las hemos de emplear bajo su dirección. Algunos textos de la palabra de nuestro Dios que nos insta a hacer esta permanencia de poner siempre la mira en el Señor. Salmo 20 nos va a decir, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En los mismos salmos, el capítulo número 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La fortaleza de mi vida. Pero de igual manera nos hace hincapié en uno de los salmos, como es el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Tendemos a fallecer, sí. Hasta allí hay un himnólogo que dice, ¿verdad?, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Dios en su favor y en su gracia quiera fortalecer nuestros ánimos, y si usted en algún momento siente de fallecer, a lo mejor ha dejado de fortalecer su fe a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, por diferentes medios con los hermanos en la fe. ¿Sí? Es menester pues que busquemos relacionarnos a través de los medios que están disponibles, que no dejemos de poner la mira en el Señor y en su obra y saber que estamos en la lucha y que estamos en el extendimiento del reino de los cielos. La iglesia está, de antemano se nos conoce como la iglesia, se nos identifica como la iglesia militante. Sabemos que la iglesia triunfante son los hermanos en la fe que ya han partido a la presencia del Señor, más lo que aún estamos se nos llama la iglesia militante. Llevamos nuestra milicia. Seguimos batallando, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. Y le hizo ver que era menester colocarse o ponerse la armadura
de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Día a día tendremos luchas que librar, personales, congregacionales, familiares, y tenemos que acudir siempre al Señor. Dios conceda renovar nuestra fuerza, fortalecer, vigorizar nuestra fe, y que siempre, ¿verdad?, nos humillemos delante del Señor, porque Él nos va a levantar, nos va a exaltar. Ahora sí, como la palabra lo dice, ¿verdad?, para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Dios en su gracia siga haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y en Él hallemos esas nuevas fuerzas, ese nuevo vigor, esa claridad en cuanto a nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Dios sea con cada uno de ustedes.